No te lo vas a creer, pero su amante venía a nuestra casa, incluso cuando yo estaba dormido. Esto pasaba constantemente, sistemáticamente, hasta que por fin entendí la verdad. Y lo que hacían por las noches en mi propia cocina resultó ser el peor día de toda mi vida. El problema comenzó el día en que mi factura de Internet se triplicó de repente. Al principio pensé que era solo un error técnico. A veces los proveedores se equivocan. Pero cuando revisé el reporte de uso, algo no encajaba. Había dispositivos conectados a nuestra red a horas en que Carmen y yo estábamos dormidos. Cada pocos días aparecían nuevos, nombres distintos, ID distintos. Cuando se lo mencioné a mi esposa, Carmen se rió y dijo que seguramente los vecinos habían adivinado la contraseña. Esa explicación podía justificar uno, tal vez dos dispositivos, no 12. Así que una noche abrí la configuración del router. Fue entonces cuando encontré algo que nunca había creado. Una red privada oculta, protegida con contraseña. Y todos los dispositivos conectados a ella habían sido aprobados manualmente desde la cuenta de administrador. Una cuenta que yo nunca había configurado. Durante varios días intenté no darle demasiada importancia. Carmen y yo llevábamos años juntos. Nuestra vida era tranquila y estable. Ella tenía 37 años, y yo siempre había confiado plenamente en ella. Me repetía a mí mismo que seguramente había una explicación lógica. Tal vez ella había configurado algo técnico en casa y simplemente no lo recordaba. Pero el detalle de esa red oculta no salía de mi cabeza. Alguien había aprobado manualmente cada uno de esos dispositivos, y las conexiones ocurrían, muchas veces, mientras nosotros dormíamos. No sentía enojo, solo una curiosidad silenciosa que empezaba a crecer. Decidí no insistir ni crear tensión. Preferí observar en silencio. En casa todo seguía igual. Carmen actuaba como siempre. Reía por cosas pequeñas, llenaba el día con su energía habitual. Nuestra rutina continuaba sin cambios. Sin embargo, algo en mí había cambiado ligeramente. Pasé de sentirme completamente cómodo a empezar a prestar atención a pequeños detalles que antes ignoraba. No era desconfianza total. Era solo una alerta tranquila. Una semana después, revisé el reporte otra vez. Los mismos patrones seguían ahí. Nuevos dispositivos, conexiones a horas extrañas. No dije nada. Carmen tampoco volvió a mencionarlo. La factura se pagó y la vida continuó como siempre. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Aquella red oculta había encendido una pequeña señal en mi mente. No era una crisis, todavía no. Solo el comienzo de una atención más cuidadosa. Lo que no sabía entonces era que ese detalle del Internet sería apenas el primer paso. Pronto aparecerían otros indicios. Y lo que antes parecía coincidencia empezaría a formar un patrón imposible de ignorar. El problema continuó cuando las luces del salón empezaron a encenderse solas todas las noches. Siempre a la misma hora. 0003. Al principio pensé que era un fallo del sistema inteligente de la casa. Esas cosas pasan. Las actualizaciones a veces cambian configuraciones sin avisar. Cuando se lo comenté a Carmen, ella se rió y dijo que seguramente era eso. La tecnología hace cosas raras, añadió con esa ligereza que solía tranquilizarme. Durante unos días acepté esa explicación. Pero una noche, mientras ella dormía, bajé las escaleras en silencio y me quedé en el pasillo mirando la puerta del salón. A las 0003 exactas, escuché el clic del interruptor de pared. La luz se encendió. No hubo comando de voz, ninguna app abierta en el móvil, ningún temporizador. Fue el interruptor físico. Alguien lo había pulsado desde dentro de la casa, mientras los dos estábamos arriba, en la cama. Subí sin hacer ruido y volví a acostarme. Carmen dormía de lado, respirando con calma. Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad. No sentía rabia, solo una inquietud silenciosa que empezaba a crecer. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez ella se había levantado antes, sin que yo me diera cuenta.
Quizá había bajado por agua o a cerrar algo, y simplemente no lo mencionó. Quise creerlo. Pero la imagen del interruptor moviéndose sola no se me quitaba de la cabeza. Al día siguiente, revisé el historial del sistema domótico. No había ninguna orden automática a esa hora. Ningún control remoto activado. Todo indicaba lo mismo. Alguien había usado el interruptor manualmente. Exactamente a las 0003. Lo comprobé durante 7 noches seguidas. Siempre igual. No volví a mencionarlo con Carmen. Por las mañanas todo seguía normal. El café, conversaciones rápidas sobre el trabajo, un beso antes de salir. Yo respondía igual que siempre. Pero algo en mí había cambiado. Empecé a observar más, sin hacer preguntas, sin crear tensión, solo prestando atención a detalles que antes ignoraba. Cómo a veces dejaba el móvil boca abajo durante más tiempo, cómo respondía a mensajes rápido y luego lo guardaba como si nada, cómo salía a por café cada vez con más frecuencia. No eran pruebas, solo piezas. Carmen seguía comportándose igual conmigo, cariñosa a su manera, tranquila, cercana. Yo tampoco cambié mi forma de tratarla. Simplemente empecé a mirarla con otros ojos. Ya no daba todo por hecho. Una noche, después de que las luces se encendieran otra vez a las 0003, me quedé despierto pensando en nuestra vida. La casa, los viajes, los planes que habíamos hecho para el futuro. Todo seguía ahí. Nada se había roto todavía. Pero ahora había una grieta, pequeña, casi invisible. Y cada vez que la luz se encendía sola, esa grieta parecía abrirse un poco más. Decidí no confrontarla aún. Solo tenía patrones, horarios exactos, un interruptor que se movía cuando no debía, pero era suficiente para saber que algo no encajaba. Y unos días después, ocurrió algo más, algo que ya no pude ignorar. El problema continuó cuando empecé a notar algo extraño con el cubo de basura de fuera. Algunas tardes, el saco que había dejado por la mañana parecía claramente más ligero. No faltaba todo, solo ciertas cosas, papeles arrugados, envoltorios, restos de comida, como si alguien estuviera revisándolo con cuidado. Al principio pensé que era una tontería. ¿Quién va a robar basura? Aún así decidí comprobarlo. Una noche metí dentro del saco un sobre pequeño. Dentro puse una nota escrita a mano y una moneda de 2 euros. Cerré la bolsa con el mismo nudo de siempre y la dejé junto al contenedor. Al día siguiente por la tarde volví a mirar. El sobre había desaparecido. El saco seguía cerrado exactamente como lo había dejado. Alguien lo había abierto, había sacado el sobre y lo había vuelto a cerrar. No dije nada. Esa misma tarde, mientras preparábamos la cena, Carmen me miró de repente y preguntó con tono casual: ¿por qué tiraste una moneda de 2 euros hoy? La encontré en el suelo del pasillo. Me quedé quieto con el cuchillo en la mano. La moneda no había estado en el pasillo. Yo la había puesto dentro del sobre, dentro del saco de basura, fuera de la casa. Le dije que no recordaba haber tirado ninguna moneda. Ella se encogió de hombros y siguió cortando verduras como si nada. En ese momento, algo encajó dentro de mí. La explicación del router ya no funcionaba. La de las luces tampoco. Y ahora esto. 3 cosas distintas. 3 señales claras de que alguien estaba moviéndose alrededor de mi vida sin que yo lo supiera. Y esa persona estaba muy cerca. Esa noche me quedé despierto pensando en los años que llevábamos juntos y en la confianza que siempre había tenido en ella. Nuestra casa siempre había sido el lugar más seguro para mí. Pero ahora empezaba a sentirse diferente, como si la base tuviera pequeñas grietas que antes no veía. Decidí no confrontarla todavía. Sabía que si preguntaba, encontraría otra explicación rápida. Yo no quería explicaciones, quería hechos, así que seguí observando. Empecé a notar más detalles, como a veces llegaba a casa con el pelo ligeramente húmedo, cómo dejaba el móvil en silencio durante largos ratos, y luego lo revisaba con prisa, cómo salía a dar una vuelta rápida, y volvía con una energía que no encajaba con un simple paseo. No eran pruebas,
pero las piezas empezaban a acumularse. Carmen parecía no notar mi cambio. Seguía moviéndose por la casa con su ligereza habitual. Reía, hablaba, me tocaba el brazo al pasar. Yo respondía igual que siempre, pero por dentro algo ya había cambiado. La complacencia se había terminado. En su lugar había una calma fría y una decisión silenciosa de llegar hasta el fondo. Unos días después de lo de la moneda, decidí hacer otra prueba. Y lo que descubrí entonces ya no dejó espacio para dudas. El problema se hizo más claro cuando el reloj del pasillo empezó a ir 5 minutos adelantado. Siempre exactamente 5 minutos. Al principio pensé que era la pila que se estaba gastando. Los relojes a veces se desvían un poco con el tiempo. Pero cada tarde, cuando llegaba a casa, lo ponía en hora. Lo ajustaba con el móvil, con cuidado, para que marcara la hora exacta. Al día siguiente, otra vez 5 minutos rápido. Nunca 4, nunca 6, siempre 5. Una noche decidí probar algo diferente. Saqué la pila del reloj completamente. Lo dejé sin batería, parado. Pensé que así se acabaría el misterio. Si al día siguiente seguía en hora, significaba que alguien había abierto la tapa, había puesto una pila nueva y lo había vuelto a poner en marcha. Si seguía parado, entonces era solo un fallo mecánico y yo podía dejar de darle vueltas. Al día siguiente llegué a casa por la tarde. El reloj estaba colgado en la pared como siempre y estaba funcionando. Marcaba la hora correcta. Alguien había abierto la tapa trasera, había metido una pila nueva y había ajustado las manecillas para que coincidieran con el tiempo real. No había sido automático, había sido manual. Alguien había estado allí, en el pasillo, tocando el reloj mientras yo no estaba. Cuando Carmen llegó esa misma tarde, le pregunté con voz tranquila si había tocado el reloj. Le dije que lo había encontrado parado y que ahora iba bien. Ella me miró un segundo, frunció el ceño como si no entendiera de qué hablaba, y me contestó que no lo había tocado en años, que ni siquiera recordaba la última vez que lo había mirado de cerca. Dijo que quizá había sido yo mismo sin darme cuenta, o que la pila se había recuperado sola de alguna forma rara. Se rió un poco, como quitándole importancia, y pasó a hablar de otra cosa. Querido oyente, ponle like y seguimos descubriendo las razones por las que mi vida ya nunca volverá a ser la misma. Todo por culpa de un solo hombre. Yo no insistí. Asentí y seguí con la conversación normal. Pero mientras ella hablaba de su día, yo no podía dejar de mirar el reloj. Dentro de la tapa de cristal, en la parte interior, había quedado una huella pequeña. Una marca de dedo. No era mía. La había visto cuando saqué la pila la noche anterior. La tapa estaba limpia entonces. Ahora tenía esa huella clara, como si alguien hubiera apoyado el dedo para abrirla con más fuerza. Era una huella fina, más pequeña que la mía, de mujer, o de alguien con manos delgadas. No dije nada de la huella, no la señalé, solo la miré un momento mientras ella estaba de espaldas, guardando cosas en la nevera. Esa huella era la prueba más concreta que tenía hasta ese momento. Alguien había estado manipulando cosas en casa cuando yo no estaba. Alguien que sabía dónde estaba el reloj, que sabía cómo abrirlo sin romper nada, que sabía poner una pila nueva y ajustar la hora con precisión. Y esa persona vivía allí. O entraba y salía con total confianza. Esa noche, mientras cenábamos, Carmen estaba como siempre. Hablaba de un cliente difícil en el trabajo, se quejaba un poco, reía cuando yo hacía algún comentario. Yo escuchaba, respondía, sonreía cuando tocaba. Pero por dentro ya no quedaba espacio para dudas suaves. La red oculta del router, las luces a las 0003, el sobre y la moneda desaparecidos de la basura, y ahora esto. El reloj manipulado, la huella dentro. Todo apuntaba en la misma dirección. Alguien estaba viviendo una vida paralela dentro de la nuestra, y esa alguien era Carmen. No sentí furia todavía, solo una calma muy honda.
como si todo el ruido que había tenido dentro durante semanas se hubiera apagado de golpe. Ahora solo quedaba claridad. No quería gritarle. No quería montar una escena. Quería tenerlo todo claro antes de hablar, porque sabía que cuando abriera la boca, no habría marcha atrás. Las explicaciones rápidas ya no me servirían. Las risas quitando hierro ya no me convencerían. Empecé a moverme con más cuidado. Revisaba cosas pequeñas cuando ella no estaba. Miraba si había cambiado algo de sitio. Si había huellas nuevas en sitios donde no debían estar. Si el móvil de ella vibraba más de lo normal en momentos extraños. No lo hacía con rabia. Lo hacía con método. Con paciencia. Porque cada detalle nuevo confirmaba lo que ya empezaba a entender. Carmen no parecía darse cuenta de que yo había cambiado. O si lo notaba, lo achacaba a que estaba más callado por el trabajo. Seguía siendo cariñosa a su manera. Me ponía la mano en el hombro al pasar. Me preguntaba si quería café. Me daba un beso rápido antes de irse a dormir. Yo seguía respondiendo igual. No la rechacé. No me puse distante de forma evidente. Pero ya no le devolvía la misma confianza ciega de antes. La miraba y veía a alguien que guardaba algo grande. Algo que yo estaba a punto de descubrir del todo. Unos días después de lo del reloj, decidí hacer una última prueba. Algo que no pudiera explicarse con excusas. Algo que me diera la certeza absoluta que necesitaba. Porque ya no bastaba con sospechar. Necesitaba verlo. Necesitaba tenerlo delante. Y cuando lo tuve, todo el aire de la casa cambió en un segundo. Ya no había forma de seguir fingiendo que todo estaba bien. El punto de no retorno había llegado. Y lo que pasó después ya no tuvo vuelta atrás. El problema explotó cuando la gente empezó a darle las gracias a Carmen por reuniones que nunca habían existido. Al principio fueron comentarios sueltos. En la panadería, el dependiente me dijo: «Dile a tu mujer que el consejo que me dio el otro día me ayudó mucho». En la gasolinera, el chico que me atendió añadió: «Por favor, dale las gracias a Carmen. La charla que tuvimos le aclaró todo a mi hermana». Yo sonreí, asentí y respondí que se lo diría. Pensé que se confundían de persona, que habría otra Carmen en el barrio, o que recordaban mal. Pero los comentarios seguían llegando. Diferentes personas, mismo tono, siempre agradecidos, siempre por algo que ella había hecho por ellos. Una tarde, mientras Carmen estaba en el baño, abrí el cuaderno que había dejado encima de la mesa de la cocina. Era uno normal, de tapa dura negra, que solía usar para listas de la compra o recordatorios. Lo abrí por curiosidad. Dentro había páginas llenas de nombres escritos a mano. Fechas, horas, lugares. Al lado de cada entrada, un pequeño tic hecho con boli azul, como si marcara que la cita se había cumplido. No eran reuniones de trabajo normales. Los nombres no coincidían con nadie de su oficina. Eran personas del barrio, del supermercado, de la cafetería de enfrente. Algunos los reconocí al instante porque los veía casi a diario. Leí unas cuantas líneas. Martes 14, 11:30, Plaza Principal. Ana, problema con el hijo. Tic. Jueves 16, 17:00, Parque, Luis, Consejo Matrimonio. Tic. Viernes 18, 10:15, Cafetería, Raúl, tic. Raúl. El nombre me sonó. Era el chico joven que atendía en la cafetería de enfrente de casa. El que siempre le preparaba el café a Carmen exactamente como le gustaba. Con extra de espuma y un toque de canela que nadie más recordaba. Al lado de su nombre había varios tics, más que a los demás. Y al final de la página, una nota pequeña escrita con su letra. Raúl, viernes siguiente, mismo sitio, misma hora. Cerré el cuaderno despacio. Lo dejé exactamente donde estaba. Cuando Carmen salió del baño, me miró y me preguntó si quería té. Le dije que sí. Hablamos de cosas normales mientras lo preparaba. Ella se movía por la cocina con la misma ligereza de siempre. Pero yo ya no veía lo mismo. Cada gesto suyo ahora tenía otro peso. Cada sonrisa parecía esconder algo. No la confronté en ese momento.
No saqué el cuaderno. Solo seguí la rutina. Pero por dentro todo se había alineado. El router, las luces, la basura, el reloj, y ahora esto. Un cuaderno entero de citas secretas. Con tics, con nombres, con horarios que coincidían con las veces que ella salía a dar una vuelta o a por un café rápido. Esa noche, mientras cenábamos, ella habló de su día como si nada. Se quejó de un correo atrasado en el trabajo. Me contó una anécdota graciosa de una compañera. Yo escuché. Respondí. Sonreí cuando tocaba. Pero no podía dejar de pensar en ese cuaderno, en los tics, en Raúl, en cómo todo encajaba con una precisión que ya no dejaba hueco para dudas. No sentí un estallido de rabia, solo una quietud muy profunda, como si el último ruido que quedaba dentro de mí se hubiera apagado. Ahora veía claro. Carmen no solo tenía secretos, tenía una vida paralela, una que se desarrollaba en las mismas calles donde vivíamos, con las mismas personas que saludábamos todos los días, y yo había estado ciego a ello durante meses. No cambié mi forma de tratarla. Seguí siendo el mismo Javier de siempre por fuera. Le pregunté por su semana. Le preparé el desayuno al día siguiente. Le di un beso antes de que se fuera. Pero ya no había complacencia. Ya no había racionalizaciones. Solo observación fría. Determinación calmada. Sabía que necesitaba una prueba final. Algo que no pudiera explicarse con una risa o una frase rápida. Algo que me pusiera delante de la verdad sin escapatoria. Empecé a planearlo con cuidado. No con ira, con método. Revisé horarios. Miré patrones. Anoté mentalmente las salidas que ella hacía por necesidad. Y elegí el momento. El viernes siguiente. La misma hora que aparecía en el cuaderno. El mismo sitio. La cafetería de enfrente. Iba a ir yo también. Sin avisar. Sin que ella lo supiera. Iba a sentarme en una mesa al fondo. Iba a mirar. Y cuando viera lo que tenía que ver, ya no habría más espacio para mentiras. Ese viernes por la mañana, Carmen se despidió como siempre. Me dijo que tenía que salir un rato por la tarde, que volvería pronto. Yo asentí. Le dije que no había problema, que la esperaba en casa. Ella sonrió. Me dio un beso en la mejilla. Salió. Y yo me quedé mirando la puerta cerrada un buen rato. Luego cogí las llaves. Salí detrás de ella, pero por otro camino. Caminé despacio hasta la cafetería. Entré. Me senté en la mesa del fondo, la que tenía mejor vista de la entrada y del mostrador. Pedí un café. Y esperé. A las 10:15 en punto, ella entró. Saludó al chico del mostrador con una sonrisa que yo conocía bien. Se acercó. Pidió lo de siempre. Y entonces Raúl salió de detrás del mostrador. No como un simple barista atendiendo a una clienta. Salió con naturalidad. La miró a los ojos. Le tocó el brazo un segundo más de lo necesario. Se inclinaron los dos hacia adelante. Hablaron en voz baja. Rieron por algo que solo ellos entendían. Y en ese instante, todo lo que había reunido durante semanas se volvió innegable. No era una aventura pasajera. Era algo que llevaba tiempo. Algo que se había colado en nuestra vida diaria. Algo que ella había cuidado con tics en un cuaderno. Me quedé sentado. No me moví. No grité. Solo miré. Y sentí cómo la última pieza encajaba. Cómo la calma que había mantenido hasta entonces se convertía en algo más sólido. Más definitivo. No iba a explotar allí. No iba a montar una escena. Iba a volver a casa. Iba a esperar a que ella regresara. Y cuando llegara, iba a hablar. Sin gritos. Sin drama. Pero sin dejar espacio para más excusas. Porque ya no quedaba nada que salvar con mentiras. El caos había llegado. Y con él, la necesidad de poner fin a la ilusión de una vez por todas. El problema llegó a su punto máximo la mañana en que vi a alguien salir del dormitorio de invitados, que casi nunca usamos. Carmen y yo habíamos acordado subir unas cajas al desván. Le pedí que me ayudara. Ella dijo que sí, pero se notaba que estaba distraída, como si pensara en otra cosa. Subimos juntos las escaleras.
Le dije que bajara a por la primera caja mientras yo abría la puerta del desván. Ella bajó. Yo esperé un momento en el pasillo. Luego, sin hacer ruido, volví sobre mis pasos y abrí la puerta del dormitorio de invitados. Allí estaba él. Un chico joven, agachado detrás del escritorio viejo que tenemos allí, intentando hacerse pequeño. Llevaba una sudadera gris y el pelo revuelto. Cuando abrí la puerta del todo y encendí la luz, se quedó paralizado. Me miró con los ojos muy abiertos. No dijo nada. Yo tampoco. Me quedé en el umbral, con la mano todavía en el interruptor. El silencio era tan pesado que casi se podía tocar. Oí los pasos de Carmen subiendo otra vez por las escaleras. Venía con la caja en las manos. Cuando llegó al pasillo y me vio allí plantado, se detuvo en seco. La caja se le resbaló un poco, pero la sujetó. Miró dentro de la habitación. Vio al chico. Vio mi cara. Y en ese segundo, todo se detuvo. No hubo gritos. No hubo llanto inmediato. Solo 3 personas quietas en un pasillo estrecho, con la luz cruda del techo cayendo sobre nosotros. El chico, Raúl, se levantó despacio. Intentó hablar. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. Carmen dejó la caja en el suelo con cuidado, como si temiera romper algo más. Me miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no había risa en su cara. No había excusa rápida preparada. Solo una expresión que pasaba de sorpresa a pánico y luego a algo más hondo, como si entendiera que ya no había forma de arreglarlo. Me acerqué un paso. No con amenaza. Solo para cerrar la puerta detrás de mí y que nadie desde la calle viera nada. Raúl retrocedió hasta chocar con la pared. Carmen dio un paso hacia mí, levantó las manos como si quisiera detenerme. Javier, espera, por favor. Déjame explicarte. Esto no era para que terminara así. Su voz salió baja, temblorosa. No era la voz segura de siempre. Era la voz de alguien que ve cómo se le cae todo encima. Yo no respondí de inmediato. La miré. Miré a Raúl. Luego volví a mirarla a ella. No necesito que me expliques nada ahora, dije con calma. Ya lo he visto todo. El router, las luces, la basura, el reloj, el cuaderno, y ahora esto. No hay más que entender. Raúl intentó hablar otra vez. Mira, esto se nos fue de las manos. Nunca quise... Yo no... Cállate, le dije sin levantar la voz. Solo lo miré fijo. Él cerró la boca. Se quedó ahí, con los hombros caídos, como si de repente midiera 10 centímetros menos. Carmen se acercó más. Intentó tocarme el brazo. La detuve con un gesto suave pero firme. No, dije. No toques. Ella retrocedió. Se llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró todavía. Solo respiraba rápido, como si le faltara aire. Javier, por favor. Fue un error. Empezó sin querer. Solo charlas. Luego, no sé cómo llegamos aquí, pero te juro que nunca quise hacerte daño. Tú eres lo más importante para mí. La miré un rato largo. Recordé todas las mañanas que habíamos pasado juntos, las noches tranquilas, las veces que me había dicho que me quería. Recordé cómo había confiado en ella sin dudar. Y ahora veía a la misma mujer delante de mí, con la cara descompuesta, intentando salvar algo que ya no existía. No es cuestión de daño, le dije. Es cuestión de verdad. Llevas meses viviendo otra vida dentro de la nuestra. Con este chico. Con citas en el cuaderno. Con entradas y salidas cuando yo no estaba. Y lo has hecho en nuestra casa, en el dormitorio de al lado, mientras yo dormía arriba. Ella negó con la cabeza, despacio. No, no aquí. Solo hoy. Solo porque necesitábamos hablar. Juró que... No me importan los detalles, la corté. No quiero oírlos. Ya no. Raúl se movió hacia la puerta. Intentó pasar. Voy a irme, murmuró. Lo siento, de verdad. No te muevas todavía, le dije. Quédate donde estás, se quedó quieto. Carmen me miró otra vez. Ahora sí empezaron a caerle lágrimas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz muy baja. La miré directo a los ojos. Voy a terminar esto. No con gritos. No con peleas. Voy a hacer lo que hay que hacer cuando alguien rompe la confianza de forma tan completa.
Tú y yo ya no vamos a seguir como antes. Eso se acabó. Puedes quedarte aquí esta noche si quieres. O irte. Tú decides. Pero mañana hablamos con calma de cómo separamos las cosas. La casa, las cuentas, todo. Ella se tapó la cara con las manos. Se dejó caer sentada en el borde de la cama vieja que había allí. Raúl seguía pegado a la pared, sin atreverse a moverse. Yo me quedé de pie en medio de la habitación. No sentía rabia explosiva. Sentía una claridad fría, como si por fin hubiera salido de una niebla que llevaba meses respirando. Miré a mi alrededor. El dormitorio seguía igual. Las cajas, el escritorio, la ventana que daba al patio. Todo igual. Pero nada era igual. La casa que había sido nuestro refugio ahora se sentía extraña, ajena, como si ya no me perteneciera del todo. Raúl, dije sin mirarlo, sal de mi casa, ahora, y no vuelvas. Él asintió rápido. Pasó por mi lado con la cabeza baja. Bajó las escaleras casi corriendo. Oí la puerta de la calle cerrarse detrás de él. Carmen seguía sentada. No lloraba fuerte, solo respiraba entrecortado. Yo me acerqué a la ventana. Miré fuera. El barrio seguía igual. La gente pasando. Los coches. Todo normal. Pero dentro de mí algo se había soltado. Ya no estaba atado a la ilusión de lo que habíamos sido. Ya no necesitaba creer en sus explicaciones. Ya no necesitaba su risa para sentirme bien. Me volví hacia ella. Voy a bajar a preparar café. Cuando quieras hablar de los pasos siguientes, me avisas. No hay prisa, pero no hay vuelta atrás. Bajé las escaleras despacio. Entré en la cocina. Puse agua. Saqué 2 tazas. No porque fuéramos a tomar café juntos como antes, solo porque era lo que tocaba hacer en ese momento. Sentí una paz extraña. No era felicidad. No era alivio completo. Era liberación. La certeza de que, a partir de ahora, caminaría solo. Sin mentiras. Sin sombras. Sin esperar que alguien más decidiera por mí lo que era real. Esa tarde, mientras el sol bajaba, supe que había terminado. No con explosión. No con drama. Con una quietud que me permitió ver claro por primera vez en mucho tiempo. Y en esa claridad encontré algo que no esperaba. Fuerza para seguir adelante. Sin ella. Sin la vida que habíamos fingido tener. Solo yo. Y el camino que ahora podía elegir libre. Querido espectador, por favor dale like a esta historia, suscríbete al canal y déjame cualquier comentario, lo que sea.